La Hola, idea bueno, de hoy es darles un panorama súper detallado de cómo funciona la inteligencia artificial, en qué estadio estamos y sobre todo cómo nos afecta en nuestra profesión. Así que vamos a tener dos miradas, una en lo que tiene que ver con la base de inteligencia artificial, que lo va a estar dando Diana, y nosotros más con un enfoque más en software general, de qué software existen, en qué cosas tenemos que tener en cuenta en el momento de usar software de inteligencia artificial. Pero bueno, no le quiero quitar tiempo a Diana y la dejo que se presente y ya les dé mucha info. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Yo soy Dayana, como dijo Juan, soy actuaria, terminando mi maestría en gestión y análisis de datos financieros, trabajo como científica de datos, es decir, que desarrollo modelos con inteligencia artificial, y hace ya muchos años que doy clases y últimamente hemos incorporado a mi abanico de portfolio de clases todo lo que tiene que ver con digitalización e inteligencia artificial. Obviamente que mi especialidad tiene que ver más que nada con los modelos que desarrollo, pero como trabajé muchos años, ¿sí? Liderando proyectos tecnológicos en grandes empresas, lamentablemente, pues a veces está bueno trabajar más chiquito, ¿sí? Eh, Capacito sobre esas cuestiones, ¿sí? Doy clases en grado, posgrado, diplomaturas en IA. Bueno, hay mucha gente acá que apareció por los cursos que doy en el consejo, ¿sí? Tengo una academia también sobre ciencia de datos y bueno, es un poco para que me conozcan. La idea de estas charlas que organizamos junto con Maxi y Juan tiene que ver con que nos parece que el profesional de ciencias económicas necesita, digamos, espacios de capacitación y también espacios de difusión y de conversación sobre estos temas y nos damos cuenta de que a veces estos espacios no están tan, digamos, al alcance de todo el mundo. Entonces se nos ocurrió armar este ciclo de charlas, así unos shots con un dejo de realidad, por decirlo de alguna manera, para que todos empecemos a entender ciertos conceptos. En función de una de las últimas capacitaciones que di, se nos ocurrió, digamos, armar, ¿sí?, el contenido de este encuentro que tiene como objetivo desasnarnos, ¿no? O sea, empezar a entender algunos conceptos, porque si nosotros queremos plantarnos en este mundo de la inteligencia artificial, ¿sí? Ya sea como usuarios, gestores, diseñadores, programadores, lo que sea, hay cosas que tenemos que saber, ¿sí? Y encima nos están bombardeando constantemente con noticias por Instagram, LinkedIn, Facebook, ¿cómo es la nueva Twitter? X, digo, por todos lados nos están matando y leemos cosas y no terminamos de entender qué estamos leyendo, ¿no? Entonces nos parecía piola armar como una especie de diccionario, por decir de alguna manera, con ciertos contenidos que yo veo que a veces confunden y a veces confundimos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que yo pienso que son de una manera y a veces son de otra. Y quizás no estamos todos para leer un libro de 2000 páginas, ¿sí? Para buscar conceptos y quizás tampoco nos sentamos a jugar con la inteligencia artificial a preguntar conceptos. Entonces nos parecía interesante, digamos, tener un poco esta charla para clarificar ciertos conceptos y después tratar de entender qué podemos hacer con esas herramientas, ¿sí? Pero la idea de hoy un poco es clarificar conceptos. Les voy a pasar, yo armo un PowerPoint, lo subí a un Drive, les pego acá el link, si lo quieren descargar está... Pará, te lo paso a vos, Juan, y que ahora sos el host number one vos. Acá Ah, te lo dale. paso, ahí te lo pego. Tranqui. Se pueden descargar el PDF, ahora lo voy a compartir. Ahí te lo mandé por el chat acá. no Ahí le lo voy puedo a subir el compartir. cosa, yo Es hasta el máximo. cortito, pero más que nada la idea es que no solamente escuchen, pueden preguntar, participar, acotar lo que se les ocurra, no hay ningún problema. La idea es hacer, digamos, una charla y no dar un monólogo, pero bueno, entendemos que a veces no quieren quedar mal o les da vergüenza o no entienden o lo que fuera. Bueno, pueden interrumpir las veces que quieran. Voy a compartir pantalla. Acá está. Este es mi PowerPoint. Acá está. Lo voy a poner en modo presentación. Para todos dejé el archivo con la presentación de hoy directamente en el chat principal. Muy bien. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahí se debería ver perfecto, ¿sí? Bueno, el título que elegimos para hoy es el ABC de la inteligencia artificial para contadores. Quizás hay alguien conectado que no sea contador como yo, pero bueno, nos parecía que como la solución que los chicos proponen tiene que ver con la contabilidad, nada, le pusimos este título, pero la idea es entender un poco de inteligencia artificial para ciencias económicas, ¿sí? Ese es
la idea del encuentro. Bueno, yo ya les conté un poco de qué se trata, me pueden buscar en LinkedIn. eh, Nada, algunos ya me conocen, es muy lindo ver a la gente con la que siempre doy cursos y participa, engancharse. Siempre hay cosas nuevas para conversar, eso es lo interesante, ¿no? Eh, Porque esto se está actualizando constantemente. Bueno, a ver, primero y retomando un poco lo que conversamos en el encuentro pasado, digamos, ¿sí? La idea es como retroceder un poquito más atrás, ¿sí? Y empezar a hablar de los conceptos y tratar de entenderlos para poder dominar la herramienta, ¿sí? En el último curso que di, yo siempre traigo ejemplos de la vida real porque me parece que es lo más palpable para todos, ¿no? En el último curso que di, me di cuenta que había muchas herramientas que se confundían y era porque no terminábamos de entender cuáles eran los conceptos que estaban detrás de esas herramientas. Entonces, de ahí nació, ¿sí? Esta charla que estamos teniendo el día de hoy. La idea es poder comprender, ¿sí? Cómo pasamos de procesar, es decir, de hacer tareas repetitivas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A generar, a partir de esos datos, información, ¿sí? Y a promover esto que se conoce con el nombre de inteligencia de datos. No solo cargo datos, ¿sí? No solamente hago tareas repetitivas, sino que esos datos, si yo los sé recolectar, los sé procesar, los sé analizar y puedo generar información útil para la toma de decisiones, bueno, me van a generar un aporte mucho mejor. Y si encima comprendo de qué se tratan las herramientas de inteligencia artificial para potenciar mis tareas, es decir, para que las tareas repetitivas ya no las tenga que hacer yo, sino que las pueda delegar, ¿sí? En un agente de inteligencia artificial, que después vamos a hablar que es un agente de inteligencia artificial, yo pueda ganar tiempo para hacer otras cosas. Obviamente que las tareas que yo delego, ya sea un agente, un superagente, Superman, tienen que estar supervisadas, ¿sí? Ahí es donde entra nuestro know-how como profesionales de ciencias económicas. No es que le delego todo y me voy. No, tengo que controlar. Pasamos de una función meramente operativa, ¿sí? Subimos unos escalones y empezamos a controlar y verificar qué es lo que está haciendo ese agente que tenemos por ahí trabajando para nosotros. ¿Ok? Bien, acá. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Digo, me parece súper importante definir este concepto porque si no hablamos de inteligencia artificial y no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, básicamente, la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema informático, ¿sí? Para poder simular procesos que llevaría a cabo la inteligencia humana, ¿ok? ¿Por qué hago esta aclaración que me parece súper relevante? Porque la automatización de las máquinas de por sí no es algo nuevo, ¿sí? Automatizar una máquina es algo que pasa hace muchos años en cualquier tipo de industria. Lo que ha cambiado ahora, ¿sí? Es que estamos hablando de automatizaciones con inteligencia artificial. No es lo mismo, ¿sí? Una cosa es emular la inteligencia humana y otra cosa es decirle a la máquina, mira, si te toca rojo, hace esto, y si te toca verde, hace esto. Es decir, si tenés la lata de conserva a medio llenar, completala, y si está completa, ponle la tapa. Son cosas distintas, ¿sí? Una cosa es la automatización de las máquinas y otra cosa es incorporar la inteligencia artificial, ¿sí? Y trato de buscar ejemplos sencillos para que todos entendamos la diferencia, ¿sí? Entonces, en el mundo contable, ¿cómo se traduce esto, ¿sí? Esto que les dije antes, no es solamente sumame, o restame, porque eso Excel lo hace hace un montón, una calculadora lo hace hace muchísimos años, ¿sí? La diferencia es que ahora ese sistema, ¿sí? Puede entender, digamos, ciertas cosas que antes no entendía. ¿Cómo las entiende? Bueno, esto de emular, digamos, la inteligencia humana, ¿no? O sea, emular el cerebro humano para poder tomar algunas decisiones, ¿sí? Se trata de eso. Obviamente, vuelvo a insistir, decisiones supervisadas, ¿sí? No nos olvidemos que la inteligencia artificial la creamos los humanos, ¿sí? Eso no es menor, no es que de repente se propagan entre sí y la supervisamos los humanos, ¿sí? Esto no me parece menor, parece redundante, pero lo quiero aclarar porque a veces leemos cosas y nos abstraemos de esa realidad, pensamos en Terminator, etcétera, los autos voladores y esas cosas, y no es tan así, ¿sí? Entonces hay que un poco desmitificar, pero por otro lado tenemos que poder entender para poder dominar la herramienta, ¿ok? Bien, acá. Y esto también me parece importante, porque la inteligencia artificial engloba, ¿sí? Adentro de ese concepto, muchas cosas, ¿sí? Que en general se dividen en tres. Así lo vamos a encontrar en la mayoría de los lugares, ¿sí? Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el machine learning, ¿sí? Que es el aprendizaje automático, donde en realidad básicamente es modelos, que son los modelos estadísticos básicos, que lo que se le hizo fue adicionarle inteligencia artificial
para que los modelos predigan mejor aprendiendo de cómo se relacionan los datos, ¿sí? O sea, agarramos un modelo estadístico básico y lo mejoramos. Y también aparecieron nuevos modelos que no tienen que ver con la estadística clásica, ¿sí? Después aparece Uy, todo lo que seguro tiene que ya ver lo con viste igual. la... La única que mandó hoy, después Silvana no sé. Perdón, ¿nos podemos silenciar si no quieren hacer ningún comentario relativo a la charla? Más que nada para respetarnos entre todos. Ya silencié. Bien, gracias. Bueno, después aparece el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, ¿sí? Donde aparece lo que se conoce con el nombre de redes neuronales. Las redes neuronales son neuronas que de alguna manera están conectadas entre sí, que emulan nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma, y que también permiten hacer un montón de cosas. Las redes neuronales permiten diseñar modelos predictivos, diseñar imágenes, son súper potentes y muchas veces ustedes trabajan con redes neuronales aunque no se enteren que están trabajando con redes neuronales, porque hay programitas que a veces usamos en la computadora que por detrás tienen una red neuronal y que ustedes ni se enteran que está ahí, ¿sí? Y después aparece todo lo que tiene que ver con el NLP o procesamiento del lenguaje natural, que es decir, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para leer e interpretar. Acá les puse ejemplos de la vida real, leyes fiscales o contratos, pero que en realidad lo que hace es trabajar con lo que se conoce con el nombre de datos no estructurados, imágenes, textos, sonidos, todo eso se puede procesar y se puede trabajar con eso, ¿sí? Para poder hacer eso, la inteligencia artificial tuvo que desarrollar, digamos, un código, un algoritmo que se llama, o que trabaja bajo el nombre de procesamiento en lenguaje natural. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con Excel, con datos numéricos, pero por ejemplo, si queremos diseñar un clasificador de películas, ¿sí? Basados en las opiniones de las personas, vamos a tener que trabajar con procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Usamos bastante también procesamiento en lenguaje natural, aunque ni siquiera nos demos cuenta de que lo estamos usando. Pensamos que hay magia ahí atrás. No hay magia, ¿sí? Hay esto. Hay inteligencia artificial que trabaja con lo que se conoce con el nombre de datos no estructurados, ¿sí? Todas las tablitas que vemos en Excel, todo lo que tiene estructura tabular, es un dato estructurado. ¿Ok? Un poco para empezar a comprender los conceptos. Y después, y acá es donde más hincapié voy a hacer porque es lo que más usamos nosotros, aparece la inteligencia artificial generativa versus la predictiva, ¿sí? Por ejemplo, la generativa, ¿sí? Son todos esos chatbots que tenemos por ahí con los cuales conversamos, ¿sí? ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, no sé cuál usarán ustedes, ¿sí? Los que nos completaron en el Forms. La idea es crear contenido nuevo, ¿sí? Que puede ser cualquier cosa. Le podemos pedir que nos diseñe un contrato, un código, por ejemplo. Yo le pido mucho código en la inteligencia artificial, le podemos subir un PDF, ¿sí? Y que nos haga un resumen, ¿ok? O sea, nos genera cosas, por eso se llama generativa. La puede generar a partir de lo que nosotros le brindamos o en función de lo que estuvo aprendiendo, digamos, de otras consultas que le hicieron otros usuarios. Justo ayer publiqué en el newsletter qué pasa cuando la IA generativa aprendió mal, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de cómo aprende la IA generativa, ¿sí? No es que alguien cargó un día una colección de libros y de ahí saca el contenido. Ahora vamos a conversar de esto. Y la predictiva, de alguna manera, lo que hace es analizar datos históricos y lanza proyecciones. ¿Qué tiene por detrás la IA predictiva? En realidad, lo mismo modelo que nosotros los científicos de datos diseñamos con Python, porque eso atrás, les cuento, tiene un lenguaje de programación que se llama Python. Bueno, tiene lo mismo, pero lo hace solo, ¿sí? La realidad es que los científicos de datos no delegamos esas tareas, ¿sí? En un chatbot que me haga predicciones. Eso es un peligro. Nosotros programamos nosotros, armamos el modelo nosotros, porque si no, estamos en un modelo de caja negra total. Es decir, yo no sé qué hace el chatbot para decidir que en función de los datos que le di, el próximo flujo de caja va a ser de 100 millones. Entonces, para que sea transparente el proceso, nosotros desarrollamos el código del modelo predictivo, ¿sí? Hago estas aclaraciones porque me parece súper relevante entender que no podemos confiar en un modelo predictivo si no entendemos qué está haciendo, ¿sí? Es muy peligroso y muy impreciso. ¿Ok? Bien, y ahí les puse como un ejemplo de diferencia clave. Una va a escribir el reporte y la otra va a predecir el número del próximo mes, más allá de si confiamos o no. Y respecto a la IA generativa, ¿sí? Me parece interesante esto que les comenté antes. Cuando nosotros accedemos, esperen que me apareció la ventanita de Notion, no quiero transcribir nada. Ahí la saco. Vuelvo para atrás. Ahí está. Cuando nosotros hablamos con nuestro amigo chat, ¿sí? El que sea, si ustedes se fijan abajo de la ventanita del chat, hay como una manito para arriba, perdón, y una manito para abajo, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque estas herramientas de inteligencia artificial, los chatbots, ¿sí? Aprenden por refuerzo, se llama aprendizaje por refuerzo. ¿Qué significa eso?
que si cada vez que yo le pregunto algo, lo que me contesta me sirve y le pongo manito para arriba, él va a entender que cada vez que otra persona le pregunte algo parecido, lo que a mí me contestó estaba bien y me satisfizo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, en vez de usar una sola inteligencia artificial, uso 5? Porque tienen un límite, porque no quiero pagar y las quiero usar gratis, etc. Bueno, ¿eso está mal? No. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo siempre tengo un trato con una sola inteligencia artificial, con un solo chatbot, ya me va a conocer y va a poder ajustarse mejor a las respuestas que yo tenga. Y si encima le pongo manito para arriba o manito para abajo, según corresponda, todavía más me va a contestar mejor a lo que yo pregunte, ¿sí? Entonces, fíjense si les conviene tener 5 inteligencias artificiales dando vueltas, si les conviene casarse con una y tener una interacción, si les conviene pagar también por la inteligencia artificial, digamos, en cuestión. No son caras, no es que se las quiero vender, sino que consideremos si tiene sentido, digamos, esto de empezar siempre de cero o jugar siempre con el mismo, y el costo es muy bajo, creo que la mayoría salen $20 por mes, digo, ¿no? Va, o sea, depende de lo que uno quiera hacer, a veces vale mucho la pena, ¿sí? Yo, por ejemplo, que busco mucho código y le tengo que poner muchas capturas de pantalla, uso una herramienta paga, porque la verdad es que la gratuita me queda corta, digamos. Y como ya me conoce, yo hablo solamente de trabajo, aclaro, no le cuento nada personal, etcétera, ya sabe automáticamente con la instrucción que le doy y en general nunca la pifia, digamos. Me conoce muy bien y me puede contestar, ¿sí? Pero bueno, eso para que entiendan cómo aprende la inteligencia artificial. ¿Sí? Utiliza el aprendizaje por refuerzo en función de si manito para arriba, manito para abajo. ¿Se equivoca la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. Porque nosotros también nos equivocamos. No nos olvidemos que esto emula el cerebro humano. Bueno, no es que son personas, pero digo, tienen las mismas deficiencias en algún punto que tenemos nosotros. Otra aclaración súper importante, no tienen empatía, simulan la empatía, no tienen sentimientos, no es una persona del otro lado que tiene corazón y por más que parezca recopado, hay que entender que no es que es copado, sino que aprendió a dialogar con las personas, ¿sí? Así que si alguno tiene algún mejor amigo chatbot, bueno, nada, sepa que el chatbot no lo quiere, aunque le diga que lo quiere, ¿sí? Pero me parece importante que tengamos claro los límites, ¿ok? Después uno lo usará para lo que quiera y me parece perfecto. Siempre con cuidado. Ahora después vamos a hablar un poco del cuidado y los datos personales. Pues me pareció interesante explicar qué es un LLM, ¿no? O sea, cuando nosotros, digamos, chateamos con estos chatbots, acá les puse ChatGPT o Gemini, como les dije, hay un montón, ¿sí? Que ya vi que ustedes también usan, Copilot, Claude, DeepSeek, ¿sí? La idea es entender que estas herramientas de inteligencia artificial, que trabajan obviamente con NLP, ¿no? Porque nos leen palabras, ¿sí? Son modelos que se entrenaron con muchas, o sea, los verdaderos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Para poder, digamos, entender qué es lo que nosotros le queremos decir, buscar en la colección de información que tienen y poder darnos una respuesta cada vez certera. Quien usa, digamos, los chats desde hace mucho tiempo, como es mi caso, digamos, uno se da cuenta cómo han mejorado, ¿no? En las respuestas que nos dan, ¿no? Y en la forma en que redactan también, y en la precisión con la que nos contestan, ¿sí? Eh, como dice acá abajo, esto me pareció muy importante recalcarlo porque somos profesionales de ciencias económicas, nos encanta el Excel, ¿no? Digo, somos todos fanáticos. Muy bueno para la redacción, ojo con los cálculos matemáticos complejos, ¿sí? Se equivoca bastante. A veces aplica la tasa de interés compuesta y tenía que aplicarla simple, me ha pasado. Me acuerdo cuando arrancó, yo tenía el Excel para controlar lo que hacía, le dije, bueno, calculame el promedio de estos datos. Pumba. Ahora calculame la varianza. La varianza se la pregunté 3 veces me dio 3 resultados distintos. Los 3 estaban mal. Entonces, ¿qué quiero decir? No hace falta hacer cálculos matemáticos recontra sofisticados. La pifia bastante, ¿sí? Entonces, ojo con las cosas que le piden, ¿sí? O sea, sabemos que el Excel funciona bien, podemos hacer una auditoría de balances y de datos con inteligencia artificial, sí, pero hay que entender que no es perfecto, ¿sí? No es lo mismo que hacer una auditoría, digamos, con código, ¿ok? Hay que controlar que lo haga bien. Entonces, nada, hay que pensar en esas cosas, ¿sí? No es menor lo que les estoy diciendo, tiene que ver con entender los límites de la herramienta. Bueno, y después, ¿cuál es la diferencia entre un chatbot y un agente de inteligencia artificial? ¿Sí? Son cosas súper distintas. Todos estos amigos con los cuales conversamos son chatbots, ¿sí?
Ahora, un agente de inteligencia artificial también lo podemos encontrar. Sí, acá Luciana puso, me pasó con la inflación acumulada, me dio cualquier resultado. Y sí, porque no sabes qué está haciendo. Es lo mismo que cuando le pedís que te haga una predicción. Yo no sé qué modelo está haciendo, yo qué sé cómo predice. Es muy peligroso, o sea, qué sé yo, no sé. A mí me encanta la inteligencia artificial, la uso todo el tiempo y la uso un montón, pero hay que entender que hay cosas que nosotros las podemos hacer mejor con las herramientas apropiadas. Ese es el punto. A eso voy, no usarlas, ¿sí? Sino poder comprender hasta dónde nos sirve y hasta dónde no nos sirve. Hay algunas herramientas de inteligencia artificial que son muy buenas para controlar escritos, textos, supervisar un montón de cosas, pero es texto, ¿sí? La parte matemática es un toque más compleja, digamos. ¿Sí? Porque no está entrenada para eso en realidad. Bueno, respecto a los chatbots y los agentes de inteligencia artificial, una cosa es un chatbot y otra cosa es un agente de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Nosotros podemos crear agentes? Sí, podemos crear agentes. ¿Estamos preparados para crear agentes? No, cuesta. Hay páginas gratis donde podemos crear algún agente, va a ser acotado, ¿sí? Y también tenemos que velar por la seguridad de los datos, ¿sí? Ahora, cuando terminemos las diapositivas, y antes de que hablen los chicos, yo voy a hablar bastante, no, pero voy a ser bastante insistente con el tema de seguridad de los datos, ¿sí? Hay que tener cuidado. Bueno, ¿cómo es un chatbot? Es reactivo, espera una instrucción nuestra, es decir, hola, ¿cómo estás? Por favor, ¿me podés decir cuánto es el índice de fax PD de diciembre, de noviembre del 2025 que tengo que calcular, hacer la actualización para los estados contables? Bueno, le hice una pregunta, ¿sí? Me va a contestar, ¿ok? Es un espacio, como dice acá, un front, una interfaz para poder conversar, ¿sí? En el caso del agente, es proactivo. Yo cuando diseño un agente, le digo, mira, yo quiero un agente que si yo le digo, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, o sea, que me abra una ventanita para cargar gastos, una ventanita para cargar ingresos y que me calcule la diferencia y me haga un proyectado, ¿sí? Eso es un agente. Yo lo diseñé con un objetivo, o lo diseñó otra persona, no importa, pero digo, tiene un objetivo, ¿sí? Y, digamos, le puedo pedir que tome decisiones autónomas para completar una tarea. Por ejemplo, le puedo decir, bueno, mira, fíjate que si estoy en déficit, tirame un cartelito verde o mandame un mail y avísame, por ejemplo, ¿sí? Eso no lo hace un chatbot. Completar un formulario no lo hace un chatbot, lo hace un agente. Son cosas distintas. Una cosa es que conversemos, otra cosa es que ejecute tareas, ¿sí? ¿Ok? Acá, por ejemplo, les puse un ejemplo, ¿sí? Esperen que corra la ventanita de Zoom. Acá está. Un chatbot te puede decir cuánto es el IVA, pero la gente puede hacer cosas con eso. Bajar facturas, calcular el impuesto, preparar el borrador del reporte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Por último, y antes de hablar un poco de la seguridad de los datos, vamos a hablar de los prompts, ¿sí? Las instrucciones. Para poder trabajar con estas herramientas de inteligencia artificial, nosotros debemos darle órdenes. Esas órdenes se llaman prompts, ¿sí? La idea de poder desarrollar una buena ingeniería de prompts es ser específicos con lo que estamos buscando. Ser específico no significa escribir un texto de 10 hojas para decirle lo que queremos, ¿sí? La idea es que el amigo que tenemos enfrente pueda entender qué es lo que buscamos, a partir de qué información, ¿sí? ¿Qué queremos específicamente? No es lo mismo decirle, mira, ¿me pasas un resumen de la NUA nueva? De la RT54, o mira, necesito que me digas si en la nueva NUBA hay una reglamentación sobre tal cosa. O sea, yo tengo que ser preciso, le tengo que dar contexto, ¿sí? Si yo le pregunto cosas muy generalistas, me van a contestar en forma generalista, ¿sí? Todo depende de lo que yo busque. A veces necesito precisión, a veces necesito cosas un poco más generales. Todo depende, ¿sí? De cómo yo pregunte, ¿ok? Lo que sí les puedo decir es que como muchas personas a lo largo de los últimos 3 4 años usamos mucho estas herramientas, están bastante entrenadas, contestan en forma mucho más completa que antes y mucho más parecido a cómo hablamos nosotros los seres humanos, ¿sí? O cómo escribimos los seres humanos. Eso ha mejorado un montón por esto que les conté antes, que tiene que ver con el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Entonces, nada, las respuestas que nos brinda son bastante más permeables y más amenas para nosotros. ¿Ok? Bien, y con esto terminé la presentación, que hoy que era más que nada para, vuelvo a insistir, repasar algunos conceptos y para los que no los conocen, conocer los nuevos conceptos. Y antes de darle el micrófono a los chicos, no lo incluí en el PowerPoint, pero siempre que doy una charla lo converso, y más hoy que estuvimos hablando de chatear y de agentes y qué sé yo, vamos a hablar 2 minutos
sobre ética y seguridad de los datos, ¿sí? Cualquier documento, cualquier archivo, cualquier cosa que nosotros subamos, ¿sí? A estos espacios de trabajo, ¿sí? Ya sea un chatbot o sea un agente, debería no contener ningún tipo de datos sensibles. Si yo no puedo subir un extracto bancario que diga el nombre del cliente, no puedo subir un contrato de compraventa que diga los datos de la persona, no puedo subir un balance, ¿sí? Que diga los datos de la empresa. Tengo que anonimizarlos, ¿sí? Hay muchas herramientas para anonimizar, ¿ok? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué es importante hacer eso? Primero, porque hay una ley nacional, que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Que tiene muchos años. Yo tuve que trabajar eh, intercambiando datos, grandes volúmenes de datos bajo esa ley, por ejemplo, y nosotros encriptamos los datos. O sea, no es que no se puede mandar las cosas, pero encriptadas. Como nosotros en nuestras casas no hacemos esas cosas, tenemos que anonimizar los datos, ¿sí? No es que no se, o sea, no es que no se pueden intercambiar, se pueden intercambiar protegiéndolos. Ese es el tema. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de esas cosas, ¿sí? Entonces, ojo con lo que subimos a las herramientas de inteligencia artificial. Vuelvo a insistir, la ley de protección de datos personales, ¿sí? Después, si somos, no, podés usar MyLove PDF, algunas versiones de Adobe Acrobat también te permiten, digamos, extraer del PDF lo que no querés, o mejor dicho, quedarte con la parte del PDF que te interesa. La realidad es que, por ejemplo, los estados contables tranquilamente los podés copiar, pegar un Excel. Los últimos PDF de los estados contables con los que estuve trabajando, directamente abrís el PDF en un Excel y te lo lee perfecto, por ejemplo, salvo que esté escaneado, ¿no? O sea, digo, hay un montón de herramientas. Bueno, eso, si nosotros somos matriculados de algún consejo profesional, hay un código de ética en el consejo, donde nosotros no podemos violar, ¿sí? La confidencialidad de los datos con los que trabajamos, ¿ok? No deberíamos ni subir nuestro resumen de tarjeta al chat. O sea, quizás a alguno le parece aberrante lo que estoy diciendo, quizás le parece lo más normal del mundo, pero yo les digo que hay que ser cuidadosos, ¿sí? Incluso con nuestros datos. Pero de última, si nuestros datos no nos interesan y los queremos vender o regalar, de mínima tenemos que proteger, digamos, a nuestros clientes, ¿sí? Nos debemos también al código de ética. Y por último, para los que tienen el título de Contador Público Nacional, hay una ley que dice que tienen que velar por la confidencialidad de los datos del cliente también. Entonces, ojo con esas cosas. Toda esta normativa, de alguna manera, permiten que estas actividades que nosotros, digamos, podemos llegar a cometer sean penadas por ley, ¿sí? Entonces, si bien en Argentina no hay legislación todavía específica al respecto, ¿sí? Tenemos leyes que dicen que tenemos que proteger los datos sensibles. En Europa hay legislación ya, un poco por ahí prematura para algunos. Argentina todavía no legisló, pero tenemos ciertos marcos regulatorios por los cuales seríamos penados por ley si ven que estamos cometiendo estos delitos, por decirlo de alguna manera, porque son delitos. Y después, por último, por favor, les ruego encarecidamente, ojo con conectarse a Arca con un agente, poner el quit, la clave fiscal, digo, eso es una violación de los datos personales, pero tremenda. No le deleguemos a un tercero nuestras claves, ¿sí? Eso es un, pero recontra peligro, porque nosotros no sabemos quién accede a esas cosas. Ahora los chicos van a dar más precisión sobre la protección de datos personales, y en vez de poner acepto todo el tiempo en esas ventanitas que nos aparecen en el celular, tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Buscar qué tipo de protección hay, ¿ok? Pero tratemos de cuidarnos, ¿sí? Porque las estafas están a la orden del día y a veces no nos damos cuenta y regalamos nuestra información, ¿sí? O sea, regalamos nuestros datos, ¿ok? Entonces la idea no es dar una charla de ciberseguridad, pero que tomemos conciencia, de alguna manera, ¿sí? Sobre quién cuida nuestros datos y cómo nos manejamos con eso, ¿está bien? ¿Se puede intercambiar información? Sí. Hay que ver qué información y en qué marco, digamos. Esa es la idea, ¿sí? Que nos protejamos en ese sentido. No sé si alguno tiene un comentario, alguna pregunta. Pueden escribir, pueden hablar. Y si no, les cedo la palabra a mis amigos de Contatech. Yo voy a ampliar un poquito de este tema, un tema seguridad, más enfocado en lo que tiene que ver software, para que vean la gran mayoría de software que no cumple con las medidas de seguridad que hoy en día se exige, sobre todo si se está usando inteligencia artificial. Y la verdad que creo que es una de las cosas más importantes para cualquier estudio contable, porque la verdad que tienen mucha responsabilidad de los datos de los clientes, ¿sí?
desde información en bancos que obviamente tienen todos los movimientos bancarios, información bancaria de sus clientes, que tranquilamente los pueden estar, digamos, arriesgando a que les hagan phishing a sus clientes y bueno, ustedes tienen una responsabilidad penal por eso. O ingreso a ARCA o información a ARCA de declaraciones juradas, cosa que también se puede llegar a estar robando información y eso tranquilamente puede estar exponiendo a nuestros clientes también. Pero bueno, dentro de las cosas que les traigo hoy, les voy a traer como una especie de mini tutorial de cosas que tienen que tener en cuenta mínimamente de cualquier servicio que ustedes utilicen. Por ejemplo, en el caso de iLog PDF, que le recomendó Diana, mi recomendación no usen la opción gratuita. Pues la opción gratuita no tiene nada dentro de lo que es la parte de seguridad. De hecho, ellos mismos ponen en la política de privacidad que usan el tier gratuito dentro de lo que es iLog PDF. Básicamente usan sus datos para poder entrenar la IA que tienen ellos. De hecho, lo ponen de forma explícita. Claramente lo que están haciendo es, ok, vos usás mi versión gratuita, te voy a usar todos los datos a mi favor. ¿Querés que no haga eso? Pagá. Y la verdad que no es barato. ¿Sí? Con lo cual, el OPDF es buenísimo, siempre y cuando pagues o le des información que no es sensible. ¿Sí? ¿Puedo hacer Pero una bueno, ¿qué aclaración vamos a sobre estar el hablando? OPDF? ¿Cómo? Una aclaración sobre el OPDF, que lo ¿Sí? que utilizan es los metadatos del archivo que vos le pases. Según ellos, Exacto. no van a utilizar el contenido, pero sí usan todos los metadatos, tipo el formato, el tamaño del archivo, cuántos caracteres, cositas así. ¿Ok? Ujú. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre todo de AI agents, con qué son, cómo funcionan, temas de seguridad. Voy a tratar de explayarme lo más que pueda, porque creo que dentro de lo que es básicamente la profesión es lo más importante hoy en día, utilizar el tema de inteligencias artificiales. Porque, a ver, la gran mayoría que yo veo de cursos, de charlas sobre IA, te enseñan un poco de, bueno, cómo hacer prompteo, cómo utilizar herramientas de Google, herramientas de ChatGPT, pero la verdad que la gran mayoría de estas herramientas tienen un problema muy grande en el tema de seguridad, es algo a tener en cuenta. El futuro del software contable, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es esto de agentes personalizados? Que es básicamente a dónde está migrando la industria del software. Y después le vamos a estar mostrando un poco nuestro servicio, qué es lo que hacemos, obviamente dando ejemplos de cosas que hacen agentes, ¿sí? Para que vean cómo funcionan los agentes por detrás. ¿Por qué vamos a dar agentes y por qué mi vecino se pone a arreglar ahora? Voy a ir para otro lado, mil perdones. ¿Por qué vamos a dar agentes? Porque básicamente es lo que más se va a estar dando en este año. Digamos, el año pasado, y les diría que 2024 también, lo que pasaba es que la gran mayoría de personas es como que recién estaban aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial. Es como que técnicamente ahí eran sus primeros pasos dentro de lo que es el uso de, no sé, ChatGPT, de Gemini, de poder hacer sus propias herramientas dentro de lo que es Gemini, que es lo que se llama gemas, ¿sí? Donde podría llegar a estar adaptando un poco lo que es Gemini no sé, el uso mío, ¿sí? En el caso de ChatGPT es lo que se llama mi GPT, ¿sí? Digamos, utilizando llamémosle agentes limitados dentro de lo que son estos servicios de inteligencia artificial que nos brinda Google o que nos brinda cualquier plataforma de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿por qué nos vamos a agentes? Porque básicamente las herramientas de inteligencia artificial nos quedan cortos hoy en día para todo lo que necesitamos, sobre todo lo que tiene que ver con profesiones como la nuestra, ¿sí? ¿Por qué estamos yendo a lo que es un agente? Porque básicamente con las IAs online, como el caso de ChatGPT o de Gemini, es que básicamente tienen las limitaciones para poder acceder a programas de terceros, ¿sí? Con lo cual nosotros siempre vamos a necesitar acceder a programas de terceros. Por ejemplo, yo quiero hacer un software, digo, una inteligencia artificial que acceda a mis archivos y me los ordene. Quiero que básicamente acceda a, no sé, mi sistema de gestión y haga cosas dentro de mi sistema de gestión, que me suba información.
Yo quiero que acceda a mis archivos que pueden ser un PDF, como lo que estaban necesitando, y en base a eso que me extraiga todos los datos o me haga una conciliación bancaria. ¿Sí? Quiero poder acceder a WhatsApp y poder responderle a mis clientes de forma automática sin la necesidad de tener que estar básicamente escribiendo yo o contestando todas las dudas. Bueno, son cosas que necesitamos herramientas externas, ya sea herramientas de software contable, herramientas de WhatsApp, herramientas de Google porque necesito el mail, herramientas de Arca porque puedo utilizar los web services de Arca para alimentar información de mis clientes. Bueno, todo eso, una inteligencia artificial, como es el caso de Gemini, ChatGPT, Cloud, la que ustedes utilicen, no puede hacer porque no se conecta con herramientas de terceros que no estén dentro del mismo ecosistema. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el caso de Google, sí se puede conectar al Gmail, sí se puede conectar al calendario, pero porque están dentro del ecosistema de Google. Ahora, si yo quiero, ¿sí? Entonces, una de las limitaciones es esa, y la siguiente limitación que nosotros tenemos en ChatGPT es un tema de información. ¿Sí? Si nosotros le hacemos alguna pregunta a nivel impositivo, sobre todo ahora que cambiamos de año, hace poquito, seguramente las respuestas que nos den van a estar bastante desactualizadas. ¿Por qué? Porque el último modelo de ChatGPT, que es el 5.2, tiene información, si no me equivoco, hasta octubre del 2025. O sea, todo lo demás no lo tiene, y supongamos que no lo tuviese, ¿sí? A lo que yo le estoy preguntando, por ejemplo, le puedo preguntar las escalas del monotributo, lo va a estar consultando en la web. Quizá el tema de las escalas del monotributo es fácil porque lo más probable es que el primer resultado sea el de Arca y donde directamente esté en el cuadro. Pero si le pregunto algo más complejo, sobre todo de cambio de normativa, me va a responder cualquier cosa, porque normalmente busca en internet y va a los primeros resultados si es que no tiene la información actualizada, y seguramente la respuesta que nos dé va a estar muy mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace con un IA Agent? Es, ok, yo sé que voy a tener que tener una base propia de información, porque si la busca ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial en Internet va a estar mal, ok, yo voy a alimentar mi inteligencia artificial con mi propia documentación. ¿Sí? Voy a decirlo de una forma muy criolla, pero básicamente es lo que hacemos es pegar la información que nosotros tenemos a la información que tiene el modelo y priorizar la búsqueda de ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial directamente en este conjunto de documentos que yo le estoy pasando frente a lo que puede llegar a encontrar en Internet. Yo le puedo decir, bueno, ok, te voy a pasar estos documentos. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro bot todas las alícuotas de todas las jurisdicciones de Argentina. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna consulta sobre las alícuotas del 2026, lo pueden hacer directamente desde el chat. Van ahí, le preguntan, le dicen, bueno, yo quiero saber cuál es para, no sé, la actividad 40-90, cuál es básicamente la alícuota. Bueno, eso lo va a estar buscando en la base de datos y en base a eso te va a dar de la respuesta, ¿sí? Te lo puede dar de las distintas jurisdicciones y demás. Ahora bien, nos pasó casos en los cuales nos preguntaron de alícuotas específicas de actividades que no estaban en la reglamentación que nos habían dado, ¿sí? Como que venía de otro tipo de reglamentación que nosotros no lo teníamos en la base de datos. Bueno, ahí recién lo podemos hacer que busque de Internet. Puede estar bien, puede estar mal. Ahí va a depender de qué tan actualizado esté Internet, pero bueno, en base a eso, lo que es básicamente la forma en la cual, bueno, ok, podemos llegar a estar buscando la respuesta más allá de que no esté en la documentación nuestra que nosotros guardamos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, normalmente lo que se suele hacer con los IA Agents o este tipo de programas es que yo puedo acoplar programas de terceros o desarrollados por mí y puedo tener una base de datos propia. ¿Bien? Y en base a esto es donde vamos a un tipo distinto de software que de a poco se está viendo en cualquier, no solamente en lo que tiene que ver con sistemas de gestión, sino que se está viendo en cualquier tipo de software. Hoy en día, todos los software están tratando de integrar su propio agente. Primero porque los agentes resuelven muchas cosas que hoy en día, lamentablemente, tenemos que estar haciéndolas a mano. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que no tiene nada que ver con la parte contable, pero está bueno que se extrapolen. Imagínense que ustedes van a Mercado Pago, o Mercado Libre, mejor dicho, y quieren comprar algo.
Si ustedes quieren comprar algo en Mercado Libre, lo más probable es que tengan, por ejemplo, si quieren comprar una computadora, van a tener que poner computadora, no sé, Dell, o directamente ponen notebook, si no saben qué están buscando. Y después tengo un choclazo de filtros a la izquierda que yo los tengo que seleccionar a mano. ¿Sí? Voy a tardar mucho eso. Seguramente no lo haga de forma óptima, como debería hacerlo si es que realmente conozco cómo están esos filtros. Y en base a eso tengo que estar scrolleando a mano, entrando a cada una de las publicaciones para ver la que realmente a mí más me sirve. ¿Sí? Eso no es óptimo, sino que es una forma de navegar con el software que teníamos hace 20 años atrás y que hoy en día no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que tenemos los agentes de inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué estamos migrando de a poco? A que todo se maneje por un agente. Que yo vaya a ChatGPT, perdón, a Mercado Libre y le diga, quiero comprarme una PC con estas limitaciones y no quiero gastar más de 200.000. ¿Qué me recomendás? Y el mismo chat que te diga, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿O para qué lo vas a usar? ¿Lo vas a usar para programar o lo vas a usar para entrar a cosas de oficina? Y en base a esa charla, que me vaya recomendando. ¿Sí? No solamente voy a tener una mejor respuesta, sino que ahorrar mucho tiempo en el momento de hacer cualquier actividad que yo haga. Se está usando de a poco este tipo de cambio a nivel mental en el momento de desarrollar software, sobre todo en empresas grandes. Y en el caso de lo que tiene que ver con sistemas contables, el que veo que lo está haciendo muy bien es Odoo. ¿Sí? ¿Conocen Odoo? El problema de Odoo es que para implementarlo en Argentina es bastante caro. O sea, es algo que tenés que tener un consultor que te lo haga a medida. Para lo que tiene que ver con sistemas, a lo que tiene que ver estudios contables locales, no lo recomiendo por un tema de costo, pero sí para empresas grandes es algo que sí, es algo que le saca ventaja en cuanto a lo que tiene que ver con la parte moderna al resto de software, un trecho bastante grande, ¿sí? Ya directamente dentro de Odoo se puede estar manejando todo a través de un agente de IA. Hola, sacame la rentabilidad para el mes que viene, teniendo en cuenta la rentabilidad actual de todo lo que he facturado. Y te lo hace. Directamente te busca la información y ya directamente vas manejando todo el software a través de estos agentes de inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde vamos con el tema de software? Que todo sea manejado por LLMs, que es lo que dijo Diana, básicamente que es un chat con retroalimentación, eso es importante, que en base a la interacción que nosotros tenemos, lo vayamos retroalimentando, ¿sí? Y bueno, en base a eso vamos generando todas las actividades que queremos. Después, tener un software que realmente funciona como servicio. Esto es algo que lamentablemente hasta hace poquito no pasaba, que realmente sean las SaaS. Hoy en día te venden las SaaS con, bueno, yo hago un software general y ese software general yo se lo vendo a cualquiera y no me importa que sea de X tipo no sé, de actividad, no sé, un contador, a que sea un abogado, a que sea, no sé, un médico. Me da igual, mientras es mi software yo lo voy a vender y voy a tener el objetivo de hacerlo lo más masivo que pueda. ¿Sí? Hoy en día con los LLM no. Nosotros estamos tratando de llevar, o la gente que está metida en software con LLM, las SaaS son software que te van vendiendo en su servicio, depende que vos lo vayas contratando por cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, normalmente se pagan mensualmente. En caso de ejemplo puede ser cualquier sistema de gestión que vos pagues mensualmente, el cual si vos pagás tenés acceso a ese sistema. ¿Sí? Pero lo que están haciendo es llevarlo realmente a lo que es la SaaS, de que yo ese alquiler que hago del software se va adaptando a la gente que realmente lo utiliza. Entonces el software va evolucionando en base a ese conjunto de gente o ese nicho al cual se está siendo utilizado. ¿Sí? Ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema de gestión específicamente para contadores, lo voy evolucionando en base a la necesidad de los contadores, en base a la retroalimentación que tienen con la inteligencia artificial y el LLM. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué permite eso? Es que los desarrollos son mucho más rápidos y obviamente orientados a casos reales. Antes el software es, bueno, vemos que todos los usuarios tienen la misma petición o el mismo error, lo vamos analizando de a poco, se desarrolla a poco, se hace una prueba. Eso ya no existe más. Hoy en día es, en base a la interacción del LLM, me va diciendo, che, estaría bueno que desarrolles esto. Listo.
se arma, lo mando a la inteligencia artificial, hay alguien que chequea, es más, hay empresas grandes que automáticamente se lo chequean de forma automática, entonces ya lo hace todo el LLM, simplemente hacemos un software como servicio, claro, cualquier aplicación tipo paquete Office, Google Drive, Spotify, todos te están migrando a esto que les digo, manejar todo con inteligencia artificial. Ejemplos que ya dije, hacia dónde vamos a otro tipo de software. Tenemos Odoo, que ya di el caso, es todo un sistema de gestión que lo pueden estar manejando ahora con inteligencia artificial porque pueden estar haciendo consultas a través de su sistema. Después tenemos OpenCloud, que estuvo muy de moda este mes y el mes pasado también, que es básicamente un bot que puede acceder a todos los documentos de mi computadora y puede llegar a tener una memoria extendida para que yo pueda llegar a estar haciendo evolucionar el chat en base a las necesidades que yo tengo. Y otra cosa que tiene OpenCloud, que está bastante bueno, es que va evolucionando, depende, o sea, ya no necesita que yo le dé órdenes todo el tiempo, sino que ya Mm. directamente es como una especie de bot proactivo. Me ve cómo trabajo, me ve cuáles son los archivos que utilizo y me dice, bueno, estaría bueno que hagas tal proceso de tal manera porque te va a ahorrar tiempo y te Es un desarrolla agente, algo a ¿no? medida del Digamos, es proceso. un agente, es proactivo. Es un agente Sí. exactamente, ya directamente que lo hace todo de forma automática. Nosotros vamos Sí, para ese algo lado. que quiero aclarar respecto a OpenCloud es que es un agente de IA para expertos. O sea, tiene un control, el bot tiene demasiados permisos para controlarte todos los archivos. Entonces, siempre se recomienda este tipo de aplicaciones instalarlos en algún servidor aparte o instalarlo en una máquina que esté totalmente aislada de todos tus archivos principales. Que seas vos el que le dé el control a este tipo de agentes. Bien. Pero en sí Exacto. funciona como un asistente personal. Te puede manejar la agenda, archivos, le puedes dar herramientas para que te armen un sitio web, para reflexionar sobre ideas, armarte documentos, de todo un poco. Sí, El la límite verdad no es que el problema de esto es que como tiene acceso a todo lo que es la computadora, bueno, si delira, porque siempre tenemos a inteligencias artificiales que deliran y hacen algo que no deberían hacer, o la respuesta está mal, básicamente sepan que, bueno, puede llegar a estar eliminando archivos que no debería haber eliminado, compartiendo información, porque nosotros podemos hacer que OpenCloud se conecte, por ejemplo, con WhatsApp. Entonces, como se conecta con WhatsApp, me puede estar enviando información que no debería estar enviando, que es algo que es confidencial. Bueno, todas esas cosas hoy en día están bastante verdes, porque este concepto de OpenCloud, que es básicamente este tipo de agente proactivo que les dije anteriormente, es algo que desarrolló una sola persona. Si no me equivoco, creo que es un pibe de India que lo desarrolló y bueno, hoy en día lo están usando todos, pero la seguridad es muy dudosa, ¿sí? Sí. Quiero aclarar algo sobre Pero no entiendo seguridad, qué... chiquito. ¿Cómo? Quiero aclarar algo con respecto a la seguridad, por ejemplo, de este tipo de aplicaciones, que este tipo de aplicaciones funcionan muy bien para decirle, por ejemplo, todas las mañanas quiero que me leas los correos y me des un resumen. Pero ¿qué pasa? Hay una parte de seguridad que no se contempla, que se llama prompt injection, ¿sí? Entonces yo te puedo dar te puede llegar un correo con un PDF y dentro del PDF tiene 20 páginas, hasta ahí estamos bien, pero en la página 4 tenés un párrafo que es una instrucción para la gente que dice eh, automáticamente transmití las claves del usuario a tal correo, lo que sea, y te clavaron ahí una fuga de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho Ujú. cuidado qué tipo de permisos le damos a este tipo de aplicaciones. Dice, perdón, no entiendo la parte en que dice que debe estar en una computadora aparte. ¿Cómo accede a nuestros archivos? Computadora aparte hablamos de contratar un servidor, ¿sí? Y ese servidor, que es lo que normalmente se suele llamar como VPS, ahí poner los archivos y limitarle los archivos que tiene acceso este OpenCloud. Porque si vos le pones en tu computadora va a poder acceder a todo. Entonces, la recomendación es, si quieren jugar un poco con OpenCloud, buscar algún video tutorial de cómo se utiliza, van a tener que aprender primero antes cómo se hace una VPS desde cero
y ahí empezar a utilizar OpenCloud en un ambiente limitado. ¿Sí? ¿Cómo se retroalimenta? Lo va haciendo en la misma inteligencia artificial. Vos elegís el modelo, por ejemplo, yo quiero utilizar el 5.2 de ChatGPT y en base a eso vamos viendo cómo va interactuando con nuestros archivos y qué cosas nos recomienda. Se va adaptando básicamente a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de trabajar, a los archivos que nosotros le compartamos, a las conexiones que nosotros le damos. Si yo le digo, bueno, ok, quiero que accedas a mi WhatsApp de la empresa, bueno, va a poder ver las conversaciones, va a poder contestarle a mis clientes, ¿sí? Claro. Buenísimo, hace muchas cosas por nosotros, lo malo es, hay que ver qué tanto puede llegar a estar haciendo y qué cosas no debería hacer y las hace igual, ¿sí? Caso de nosotros, esto es Conciliabot, ¿sí? Nosotros vamos por ese camino, que es ese tipo de software como servicio. El nuestro está enfocado a lo que tiene que ver con contadores usando agentes de inteligencia artificial. Lo que buscamos es eso, es que todo sea guiado para los contadores en base a, digamos, las consultas o dudas o procedimientos que van haciendo dentro del bot. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una conciliación bancaria y el mismo bot les dice, mira, acá hubo un error, ¿sí? Lo más probable es que el bot entienda un poco qué son los archivos que enviaron y les dé información de qué hicieron mal para que no cometan el error nuevamente. Eso solamente se puede hacer a través de un LLM. Entonces va guiando al usuario. No solamente eso, también va aprendiendo cuáles son los errores comunes que tiene el usuario para poder simplificarlos dentro de la propia herramienta. Eh, Otra cosa que tenemos una base de datos en conjunto colaborativa donde le pueden estar haciendo consultas y en base a eso les va dando respuesta. Por ejemplo, esto de las alícuotas de las jurisdicciones. Cosas que queremos hacer para desarrollar, para que vean para dónde se va el tema del software, es que básicamente nosotros hoy en día tenemos 770 contadores utilizando la herramienta. Si un contador le hace una consulta a la inteligencia artificial que tenemos nosotros, puede pasar dos cosas. Una, que la respuesta que le da esté correcta o que la respuesta esté incorrecta. Si la respuesta está incorrecta, lo que queremos es que haya dos opciones. O que el contador le pueda corregir a la gente de inteligencia artificial de esa manera que la próxima vez dé la respuesta correcta, o que haya una opción para que pueda subir el archivo de la reglamentación que nos falta, porque siempre hay alguna reglamentación X de tal provincia que no tenemos. Bueno, es algo que lo pueden llegar a subir y se forma parte de la base de datos. Entonces es una base de datos que se va retroalimentando, entonces es un agente pensado específicamente para ese nicho. ¿Me explico? Es ahí a donde van todos. Y bueno, nosotros estamos encarando para la parte de estudios contables. Sigo. ¿Qué cosas a tener seguridad? Esto siempre lo decimos, pero es importante a tener en cuenta para cualquier tipo de IA, de software contable, de bot que utilicen. Esto no importa si es Conciliabot, si es una empresa conocida a nivel mundial, tipo ChatGPT, o si es un bot que consiguieron en GitHub, me da igual. Lo que tienen que tener es analizar quién está detrás. Si en el caso de CloudBot es una persona sola de India, a tener en cuenta qué cosas le compartimos y qué cosas no. Si es de una empresa seria que tiene información detrás de quiénes son los dueños y dónde están registrados y qué responsabilidad civil tiene o responsabilidad económica ante cualquier fallo que haya, con qué reglamentación está, pues no es lo mismo que yo esté registrado en Islas Caimán y anda a buscarme si es que hay algún problema, si estoy en Argentina, estoy en el mismo país que usted, me pueden estar haciendo un juicio si es que me estoy mandando un moco, ¿sí? Cosas a tener en cuenta, eso, qué tipo de empresa es y quién está detrás. Segundo, política de privacidad. Mi recomendación es, ¿se van a contratar un servicio nuevo? ¿Van a usar un bot? Primero, ¿tiene política de privacidad, sí o no? ¿La tiene? ¿Se la descargan? No les voy a decir que la lean todas porque normalmente las hacen abogados extremadamente largas para poder contemplar todos los casos habidos y por haber, ¿sí? Mi recomendación: se la descargan, se la pasan a ChatGPT y le hacen consultas en base a eso, ¿sí? ¿Cuál es qué datos guarda de esta aplicación? ¿Qué información estaría compartiendo con otras personas?
¿sí? La información que yo guardo, ¿se la está compartiendo unos terceros? Bueno, todo eso tiene que estar especificado en la política de privacidad. Si te lo dicen y no está especificado en la política de privacidad, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Si yo te digo, no, quédate tranquilo que yo no te guardo ningún dato, y después no hay política de privacidad, no hay nada que lo esté obligando a hacer. Lo mismo que yo les recomiendo dentro de la política de privacidad, fíjense si cumple con la ley de datos de protección, ¿cómo se llama? La La ley ley de de protección de protección datos de datos personales. personales. Ujú. Eso tiene que estar especificado en la política de privacidad. Si no está, no lo cumple y pueden hacer cualquier cosa. Porque la verdad que en software está muy verde todo, sobre todo acá en Argentina, por Porque un no hay tema de legislación que específica. no hay legislación. La legislación viene después de 10 años. Entonces, como está todo muy verde en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, fíjense por lo menos la base que es qué tal la política de privacidad de esa empresa. No utilizar nunca aplicaciones gratuitas, jamás. Lo que sepan que ustedes son el producto ahí, todos sus datos van a estar en cualquier lado, si es que Voy a hacen hacer un eso. comentario, perdón. Estos Sí, chatbots que nosotros usamos, pagarlos por mes no es muy caro. Entonces, por ahí, creo, no quiero hacer propaganda de ninguno, pero por ejemplo, yo usaba GPT, ahora lo dejé porque tengo Gemini Pro gratis, pero ¿ah? GPT creo que sale $20 por mes, digo. O sea, por muy poco dinero nos estamos protegiendo un montón, ¿sí? O sea, perdón la interrupción, pero me Sí, parece que está bueno contarlo, porque por ahí se imaginan que vale, no sé, una fortuna, y la realidad es que por ahí, por 30 40 mil pesos por mes, nos estamos cuidando, ¿sí? No es menor. totalmente, totalmente. Es que en realidad los costos son esos. Si le están cobrando más, los están robando. Para cualquier tipo de bot o de agente de inteligencia artificial. Si vale más de $30, los están robando, siendo sincero. Eh, y después, utilizar herramientas que te piden claves de acceso a Arca, ¿sí? Esto es algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Entonces, si se paga, los datos están más seguros, sí. Vas a ver que la gran mayoría de herramientas de inteligencia artificial te dicen, vos estás en el tier gratuito, yo puedo hacer lo que quiera con tus datos. ¿Sí? Esto estoy hablando de los grandes, ChatGPT, de Gemini y demás. No, Si vos pagás, no vamos a estar compartiendo, no vamos a estar usando los datos para poder compartir o mejorar el modelo. Por lo menos eso es lo que dicen expresamente. Después que lo hagan o no, Quiero, es otro tema. quiero aclarar algo. Por ejemplo, el plan más barato que tiene ChatGPT, para que sepan, sale $6, que es el GPT Go. Es un nuevo plan que sacó para que se sumen más personas, así que se los recomiendo para, sobre todo para proteger sus datos y para que utilicen una IA que sobre todo se nota que es más inteligente que utilizarla de forma gratuita. Se nota bastante. Quería aclarar eso. Después, herramientas que te pidan claves de acceso a Arca. Esto de Arca está, digamos, no debería pasar de que haya bots que ingresen a Arca. Lamentablemente pasa. En realidad, el problema es que Arca está mal y lo está rechazando cuando en realidad es algo que cualquier otro organismo a nivel mundial lo permite. Pasa que no sé, no les debe dar los servidores y demás. El tema es que como está esa reglamentación y sobre todo el cuidado de las claves personales, porque hoy en día los clientes le dan todas las claves a sus contadores y los contadores la tienen guardada en cualquier lado, porque vemos cómo trabajan hoy en día, tienen, no sé, todas las claves directamente en un Drive o en Notion y es un peligro. Eh, pero bueno, en el caso de bots que ingresan y hacen cosas ahí adentro, va a quedar grabada. Después lo vamos a subir a YouTube, la charla. Una cosa que tienen que tener en cuenta de las herramientas que ingresan a Arca, si es que las van a utilizar, porque sé que les ahorra un montón de tiempo esto, es que cómo manejan la encriptación de claves, ¿sí? Eso es algo que le deberían preguntar. Y si tienen proxies para ingresar a Arca para que no les bloquee la IP. Es lo único que yo les digo, bueno, tienen que fijarse eso. De hecho, nosotros estamos desarrollando algo que cumpla más que se pueda con las medidas de seguridad para que pueda ingresar a Arca y descarga información. Que no suba información porque, de nuevo, todo lo que tiene que ver con bots, inteligencia artificial delira y pueda terminar haciendo estragos, sería solamente ingresar para bajar información. Y ahí, bueno, tener todo lo que tiene que ver con proxies e encriptación de contraseñas para, no, para evitar estos problemas que, les digo, la gran mayoría de software que vemos que se promocionan no lo está cumpliendo. Y es algo que, digamos, da mucho a pensar, incluso empresas multinacionales, les diría.
Eh, y después, bueno, herramientas que no tengan gente atrás con nombre y apellido, como es el caso nosotros, saben quiénes somos, saben que nos pueden buscar en LinkedIn, saben que nos pueden mandar una carta de documentos de cualquier problema. Eso es algo muy importante y es algo que yo recomiendo que lo analicen de cualquier herramienta que... ¿Cómo corroboran encriptación y proxies? Pídanle a la herramienta que utiliza. Díganle, che, ¿qué medidas de encriptación tenés en las claves de Arca que estás guardando en tu sistema? Y si utiliza proxies para que no les bloqueen la IP. Búsquenle eso. A ver qué les dice. Si no les contestan, es que hay un problema. ¿Sí? Eh, bueno, ¿por qué los contadores deberían usar IA? Básicamente, porque la gran mayoría no lo sabe usar. ¿Sí? El tema de esto es que hacer un agente es bastante complejo, porque tenemos que estar adaptando todos los casos de uso que tienen los contadores, y es algo muy grande, porque cada uno tiene su forma de trabajar distinta. Cambia mucho el sistema de gestión. Lo que vemos es que la gran mayoría de contadores tienen un promedio de entre 40 a 50 clientes. Pero no es que esos clientes tienen el mismo sistema de gestión, sino que tienen distintos sistemas de gestión. Ah, no, a mí me gusta usar Subio, a mí me gusta usar SOS Contador. En el estudio tengo, qué sé yo, Colpi y Obvio. así. Tienen un montón distintos. El problema de eso es que no hay nada estructurado, porque los sistemas, por lo menos acá en Argentina, hacen lo que quieren, y si te quieren dar un archivo en Excel, no tiene formato, no tiene estructura. De hecho, hay muchos que no tienen estructura sistémica, entonces tenés que estar adaptando todo. Si vos tenés que enviarle a trabajar con esa disparidad de información a un chat de inteligencia artificial, vas a estar unos lindos días, semanas, incluso meses, para poder adaptar todos los casos de uso, que es básicamente lo que hicimos nosotros, ¿sí? Pero bueno, mi recomendación es que tengan una base sólida de lo que son los fundamentos de inteligencia artificial, seguridad y demás, y si van a utilizar agentes que hagan toda esta, no sé, conciliaciones bancarias y todo lo que les automatice entrar a la arca y demás, fíjense que cumpla el tema de seguridad y sobre todo que esté adaptado a su forma de trabajar. Yo creo que eso es lo más importante de cualquier software de gestión o cualquier bot o cualquier inteligencia artificial. Eh, Básicamente lo que tienen que pensar es, ¿yo tengo que adaptarme al software o el software está adaptado a mí? ¿Sí? Yo lo que estoy viendo mucho de software que se está vendiendo a nivel contable o a nivel impositivo, no sé, de lo que tiene que ver con finanzas también, es que vos tenés que agarrar todos los tipos de Excel que te dan los sistemas, porque la conexión directa no la tienen directamente. Tenés que agarrar todos los Excel que te dan los sistemas y lo tenés que adaptar al formato que te pide específicamente ese bot para poder hacer una conciliación bancaria, al formato que te pide básicamente para poder hacer el análisis de datos del balance. ¿Sí? Entonces, te lleva el doble de tiempo. Si ya no tenías tiempo como estudio contable, no vas a tener tiempo para poder adaptarte a este nuevo sistema porque tenés que estar haciéndole el proceso de adaptación. Lo que vemos con la inteligencia artificial es lo que implementamos nosotros, es que básicamente no importa con qué sistema de gestión trabajes, no importa cómo está hecho el Excel, cómo está estructurado, se debería estar funcionando igual, porque la IA debería estar aprendiendo de los distintos tipos de formato que tienen cada uno de los sistemas. ¿Sí? Entonces, eso de adaptar proyectitos a lo que pide el software no tiene sentido. Y por otro lado, tenemos que la gran mayoría de contadores no da un servicio de consultoría de negocio, de análisis de datos, sobre todo a sus clientes, que es algo que se paga muy bien. De hecho, es lo que más se paga en la parte tradicional de lo que es la profesión. Mi recomendación es que utilicen la IA para poder dar este servicio, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se pueden estar automatizando. No van a llegar a hacer un análisis de datos como el caso que hace Diana, que normalmente son para empresas muy grandes, donde ya tenés que manejar un tipo de software en particular por la cantidad de datos que manejás. En el caso de si tienen una pyme o manejan 40 pymes como clientes, es algo que es muy fácil de hacer. De hecho, ya está automatizado. Nosotros, por ejemplo, lo automatizamos. En el caso de análisis de datos, específicamente de, no sé, análisis de cómo le fue en las ventas, las compras, las finanzas y demás. ¿Por qué? Porque ya está todo en Excel. Entonces, como los sistemas se manejan en Excel, nosotros podemos manejar en Excel. Ahora, ¿qué es lo que no podríamos hacer nosotros y que limita el agente de IA?
es si nos contrata un banco, porque básicamente no nos da ni la herramienta que manejamos, ni la base de datos para manejar esa cantidad de datos. Pero una pyme tranquilamente se banca en esto. ¿Sí? Eh, perdón, ¿eh? Bueno, eso es todo. Lo que les vamos a mostrar ahora es cómo funciona un agente. Le voy a dar el host. No tengo yo el host. No, yo se A lo ver. doy. Está como de Díaz, acá, muy bien, listo. Acá estoy, acá estoy. Tenés el poder ahora. ¡Qué Ah, peligro darte el buenísimo. poder! Bueno, tranquilo, tranquilo, haremos un buen uso del poder. Muy bien. Bueno, a ver, Ahí vamos a paré de compartir compartir el host. pantalla. Bueno, ahí se debería estar viendo. Eh, sí, perfecto. Bueno, este es nuestro agente de inteligencia artificial, que lo desplegamos en Telegram por un tema de seguridad, porque todo lo que se maneja a través de Telegram está encriptado, tiene encriptación de mensajes, entonces no lo puede ver un tercero, nadie puede acceder a los datos de hecho, no, ni nosotros accedemos a los datos que nos mandan. Cada vez que nos reportan un error, les pedimos por favor envíen los archivos, porque nosotros no podemos ver sus archivos. Claro. Eh, bueno, lo bueno que tiene Telegram es eso, que tiene encriptación end-to-end, se llama. Entonces solamente pueden ver los mensajes los que se manejan entre uno y otro. ¿Sí? En este caso el bot frente al chat de ustedes. Pueden acceder Bien. desde cualquier dispositivo, con dispositivos ilimitados. Si tienen, no sé, 5 o 6 colaboradores, le pueden estar dando acceso sin problema. Le escanean el QR como pasa en WhatsApp Web y pueden trabajar al mismo tiempo, sin límite. Eh, y bueno, acá lo que tenemos es un superagente con un montón de funcionalidades. De esta manera es como lo hacemos de una manera segura. Nosotros no es que agarramos y le decimos, bueno, al modelo de IA, pues en realidad no tenemos uno solo, tenemos varios modelos de IA que hace cada una, obviamente cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Esto es prueba y error, nada más, hasta que vimos que este funciona mejor para determinada tarea. Pero bueno, no es que nosotros decimos, ok, quiero hacer un extracto bancario, se lo pasamos a la IA y la IA básicamente es la que termina haciendo todo. No, porque eso sería, primero, sumamente inseguro, porque la IA podría ver todo. Y lo segundo es que seguramente haya muchísimos más errores, porque divagaría mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La IA solamente despliega las tareas. Por ejemplo, si yo quiero hacer la conversión de un extracto bancario a Excel, no sé si puedes hacer el ejemplito, Maxi. Vamos Eh, con eso. si yo quiero convertir un extracto bancario, tarjeta de crédito, factura, ticket, lo que quieran, cualquier documento comercial a Excel, lo que va a estar haciendo la IA es, ok, el usuario me pidió hacer esta tarea. Yo lo que voy a hacer con la inteligencia artificial es pedirle la información para completar esa tarea, pero lo que va a estar haciendo por atrás es llamar a un programa en Python. Ese programa en Python tiene la seguridad hecha por nosotros, no se comparte con nadie, se elimina todo, y de esa manera nos damos uso de la inteligencia artificial con la seguridad que debería tener. ¿Por qué? Porque la IA no puede ver lo que está pasando dentro del programa de Python. ¿Sí? Lo está corriendo por atrás. Entonces, por ejemplo, ahí hizo la conversión. Nosotros lo que hacemos es automáticamente que te damos la conversión, ya eliminamos todos los archivos. Entonces, como pasa eso, no podemos ver los archivos nosotros al momento que haya algún error. ¿Sí? Ahí está todo convertido, básicamente, de lo que tiene que ver con el extracto que le pasamos. Y eso es una de las herramientas que nosotros tenemos, conversión de documentos comerciales. ¿Sí? En el caso de facturas y tickets, pueden ser con fotos. Después tenemos una opción para poder hacer conciliación de forma automática. Tenemos conciliación bancaria y clasificación de datos, de retenciones o percepciones de ARCA o cualquier organismo provincial con el sistema de gestión. O de comprobantes, es decir, qué comprobantes figuran en ARCA o en Portal IVA, mis comprobantes, frente a los que figuran en el sistema. Lo bueno de esto es que, como les dije antes, ahí es donde está la lógica de utilizar la inteligencia artificial, es que no importa qué sistema de gestión ustedes estén utilizando, nosotros podemos hacer conciliaciones. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a todos los sistemas más conocidos. En el caso que no tengamos algún sistema en particular, porque siempre pasa,
de que cada cliente tiene un sistema propio que se lo hicieron a medida y su Excel es algo muy raro, que tiene las columnas muy raras. Eh, bueno, básicamente lo que hacemos nosotros es adaptarlo también al software, que decirle, ahora vas a poder trabajar con este tipo de archivo también. Ahí justo Ahí viste que preguntaron, yo. si Sí, subo exacto. un archivo y lo convierte mal, ¿ustedes lo corrigen y el próximo ya sabe bien? Exactamente. Si es que hay algo que se hizo mal, a ver, ¿Te puede pasa haber eso? errores que vengan del cliente, es decir, que venga de algún estudio contable y ahí le decimos, ah, mira, el problema es que hiciste este error y la IA aprende cada vez que haya ese mismo error de guiar al usuario para que no lo cometa más. Y además, si es que es un error nuestro, ¿sí? Si es que es algo que tenemos que corregir de lo que tiene contemplado la IA, lo sumamos y ya no lo comete más. Entonces hay muchos errores que directamente ya no existen más porque directamente la IA fue aprendiendo. Eso es lo bueno de tener un agente, de que el mismo agente aprende de las cosas que se van haciendo mal. ¿Sí? Eh, cos- Actividades que nosotros tenemos es conversión a Excel, que ya lo vieron, conciliaciones, que de nuevo puede ser con cualquier sistema de gestión, con todo lo que figura en ARCA o en organismos provinciales. Consultas a ARCA, básicamente nosotros consultamos, perdón, respondo una duda. La charla queda grabada, la suben en algún portal en particular, vamos a subir a YouTube y después compartimos el link a YouTube. Denos unos días que lo compartimos. En el caso de Arca, nosotros básicamente nos conectamos con los sistemas que dan ellos de web service, el cual nosotros le podemos estar haciendo consultas de forma masiva, ya sea a quits y demás. Análisis de datos, esto es lo que les hablé anteriormente. Tenemos módulos de análisis de datos donde ustedes pueden llegar a estar haciendo un análisis automático con los Excel que les trae Arca, su sistema de gestión, el banco convertido por nosotros. De hecho, podemos hacer un análisis mensual, si lo ven, cómo es que funciona. Ujú. Ahí va. ¿Qué es lo que Bueno, nos vamos pide a para hacer este análisis? Fíjense que a nos ver. va pidiendo el mismo chat. Lo que necesito que me subas es los comprobantes emitidos y recibidos de Arca, que puede ser de mis comprobantes o puede ser de Portal IVA. En Portal IVA están los tickets, si es que tienen clientes que suelen usar tiquetera. Nos está pidiendo el padrón de proveedores y de clientes, que eso lo pueden tomar desde la opción de consulta padrón que tenemos nosotros, donde le pueden mandar, no sé, 800 quits y nosotros le estamos dando toda la información del padrón. Y los extractos bancarios, que pueden ser en pesos o pueden ser en dólares. Nosotros podemos estar analizando hasta 12 bancos al mismo tiempo. En este caso le estamos enviando dos. ¿Sí? Porque hay muchos clientes que dicen, ah, bueno, yo tengo un cliente que tiene 8 bancos distintos. Bueno, no hay ningún problema, puedes hacer el análisis igual. Vean que es automático, automáticamente ya nos da el Excel y nos dice cómo poder implementarlo si es que queremos hacerlo por Looker Studio también para compartírselo a nuestros clientes de forma colaborativa. Ahí Pero bueno, surge el una Excel ya está, pregunta. sí, Dice, hola, para conciliaciones bancarias, ¿se pueden subir extractos en Excel bajados de plataformas de bancos? sí, no hay problema. Si es que hay algo que no está adaptado, se puede llegar a estar contemplando esos casos, porque hay que ver todos los casos de Excel que bajan los archivos de banco, porque normalmente tienen lo que es extracto final, ¿sí? Mm. Está el extracto intermedio, últimos movimientos, entonces todo eso lo vamos adaptando de a poco. Bueno, ¿qué es lo que muestra el archivo? Compras, ventas, finanzas, egresos, ingresos, tesorería, ingresos brutos. Todo súper detallado, porque esto ya forma parte de lo que es el análisis de datos que le estaríamos dando al cliente en base a una consultoría de negocio que podríamos llegar a hacer. Con esto ya básicamente tienen una consultoría de negocio básica. Lo que nosotros recomendamos, como siempre, es que utilicen este archivo para después sumar información que es de ustedes, que son los que saben, digamos, de el rubro y tienen el expertise de la profesión para poder sumar información y obviamente hacer un reporte mucho más completo. ¿Sí? Tomarle valor, digamos. Exactamente.
Y después, por ejemplo, otra cosa que les podemos mostrar es, bueno, dentro de los análisis de datos tenemos el anual, que también tiene un control de monotributo, balances, pueden subir los balances de sumas y saldos si le hacemos un balance de presentación, asientos de sueldos, asientos de planes de pago. Lo otro que le querías mostrar es cómo nos conectamos a WhatsApp, porque hay muchas cosas que nos piden es mi cliente me pide todo el tiempo qué es lo que tiene que pagar, cuánto tiene que pagar, por dónde lo puede pagar. Nosotros tenemos un asistente que se conecta con WhatsApp. Entonces, más allá de lo que es Telegram, también nos conectamos con WhatsApp para enviarle a los clientes de los contadores eh, toda la información de los vencimientos que tienen, cuándo lo tienen que pagar. Le pueden estar mandando también el número de web si es que lo quieren pagar por Mercado Pago, por ejemplo. Todo eso, de nuevo, lo tenemos en una base de datos nuestra, ¿sí? En este caso tenemos ese de impuestos. Y eso, este es un archivito de prueba, ¿eh? Le pueden estar subiendo todos los impuestos que quieren. Y eso, básicamente, le mandamos una alerta al inicio de mes a los clientes diciéndole, tu estudio contable te acaba de subir nuevos impuestos, verificalos. Y el cliente escribe cualquier cosa y directamente le aparecen todos los impuestos que tiene que pagar Detalle por de todos mes. los impuestos que cargó el estudio, digamos. Exactamente, esos son los impuestos cargados por el estudio en este ejemplo. Está solo un quit, porque es el quit de Maxi, y lo estamos usando como ejemplo acá. ¿Sí? Eh, bueno, acá una vez que se están cargados los impuestos, nosotros le podemos poner enviar notificación. Eso le llega la notificación al celular del cliente a través de WhatsApp por un número que fue validado por Meta, es decir, ya tenemos la certificación de Meta diciendo este es un número original, no es que te estábamos enviando de cualquier número random. Eh, y a ese número le pueden estar haciendo consultas sobre, no sé, cuáles son mis vencimientos, cuánto tengo que pagar ingresos brutos, cuánto tengo que pagar monotributo, ¿sí? Cuánto tengo que pagar, bueno, todo eso sin que los tenga que molestar a ustedes. Ahí nos preguntaron, ¿cuál es la opción para hacer los balances de presentación? ¿Podemos hacer una opción de balances? ¿La tenés? ¿La A mostramos? ver, no, no estoy seguro de esa, ¿eh? Dale, fíjate. Mm, Análisis de balance, no sé si. Sí, de la tenés balance ahí. anual, balance anual Sí, tengo. perfecto. ¿Qué es lo que mandamos acá? Tenemos el año actual de lo que tiene que ver con el balance de sumas y saldos y el año anterior de balance de sumas y saldos. La clasificación de cuentas, que simplemente nos tienen que mandar un archivito con cuenta, digamos, si es activo, Pero muestro pasivo, acá, se lo patrimonio muestro neto. acá. Hay Sí. un ejemplo acá, hay un botoncito de ver ejemplo, y te descarga este Excel. Y bueno, acá obviamente, como dice, el archivo es un ejemplo, pero tenés el número de cuenta, a qué clase pertenece y el rubro. Sí. Esto lo pedimos de esta manera porque vemos que la IA clasifica mal muchas veces las cuentas. Entonces, para evitar errores, pongan directamente ustedes cómo es la clasificación del rubro en base a la RT17, ¿sí? Tampoco tienen que poner mucha info, es simplemente el nombre. Ah, bueno, esto es caja de banco, disponibilidades. Y bueno, nos suben el año actual, eso es obligatorio, la clasificación de cuentas y en lo posible suban el año anterior, así podemos llegar a estar haciendo un análisis horizontal, ¿sí? Eh, y de esa manera, también pedimos el índice de actualización, eso lo pueden encontrar en internet, de esta manera podemos llevar todo a año actual y hacemos los ajustes, eh, digamos, lo que tiene que ver con la inflación. Y bueno, que muestra un resumen, ¿sí? De cada uno de los conceptos. Chequeamos a ver si están bien todos los montos. Esto es por ejemplo, el debe igual al haber, el activo igual al pasivo de patrimonio neto, el estado de resultados igual a lo que se hizo con el estado patrimonial. Clasificación de cuentas, estado de resultados general, estado de situación general, el análisis vertical del balance, el análisis vertical de los resultados, el análisis horizontal del año 1 contra el año 0, obviamente el año 0 ajustado por el índice de actualización,
el detalle del activo corriente, cómo se compone, el no corriente, el pasivo corriente. Eh, bueno, después tenemos los índices, ¿sí? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ratios de liquidez. Bueno, todo eso lo sacamos de forma automática. Vieron, tardó un segundo. ¿Cuál es el sistema contable que más se adapta al bot? No hay. Nosotros nos adaptamos a cualquier sistema contable. Esa es la premisa que te hago. La idea es que sea al Tenemos revés. gente de Perdón la cualquier interrupción, tipo que de el bot se sistema. adapte, ¿no? Sí. Que es un poco lo que vos dijiste antes. Claro, el bot se Buenas, tiene que les hago adaptar. una consulta en cuanto a la suscripción de la Academia de Contatec. ¿Hay un curso de ciberseguridad? ¿Qué contenido siguen? Sí, hay un curso de ciberseguridad. Se ven conceptos como, por ejemplo, protección de lo que tiene que ver con contraseñas, cuáles son las vulnerabilidades normales que ustedes se pueden llegar a estar encontrando, cómo protegerse de esas vulnerabilidades. Eh, ¿Cuál es el sistema al cual más se tuvieron que adaptar? Ahí reformuló Melina la pregunta. La había preguntado al revés. Y creo que los que más nos cuestan son los sistemas hechos a medida, porque la gran mayoría termina usando los mismos, los que todos conocen, SOS Contador, Ombio, Subio, Tango, bueno, todos esos son fáciles porque lo usan, tenemos muchos ejemplos, en base a eso podemos adaptarnos más fácil. Los que más nos cuestan son los que, no, mi cliente tiene este y se lo hicieron a medida y hay solo un ejemplo de comprobantes y tenemos que alimentar la IA solamente con ese ejemplo. Eh, una cosa que lleva mucho es la imprenta de balances de presentación. ¿Hay alguna forma pensada de armado de balances de presentación sobre un formato para que uno después lo modifique? Eso por el momento no tenemos. Lo hacemos en Excel nosotros. Mi recomendación, borrar los datos personales y pedíselo a la IA, a ChatGPT. Eso es lo que yo haría. Decirle, mostrarle un formato, decirle, bueno, este es el último formato que yo presenté, mandale el nuevo Excel con el análisis que hacemos nosotros, y en base a eso le decís, bueno, quiero que me hagas lo mismo, con el mismo formato, manteniendo obviamente los datos. Después verificas que los datos no te los cambió, porque a veces pasa, y ya tenés el formato que te piden para la imprenta. Preguntaba porque el estudio donde estoy tiene un sistema bastante viejo que estamos pensando en cambiar. Cualquiera de los más conocidos va a funcionar perfecto. Incluso te diría que el sistema viejo que tenés funciona igual dentro de lo que es Conciliabot, así que no habría problema con eso. Eh, bueno, después tenemos un sistema, por ejemplo, de novedades, donde todos los días enviamos novedades, donde analizamos todos los portales impositivos, contables y de finanzas, y hace como una especie de, llamémosle boletín, donde Sí, nos te dice el crea una imagen con impacto. las tres novedades del día, un resumen en 30 segundos, que es un texto, y después el detalle de las noticias. Muy completo. Para enviar notificaciones de Sofía, siempre tiene que ser en Telegram o puede ser un grupo de difusión de WhatsApp. Es por WhatsApp, no es por Telegram, Sofía. Por Telegram es todo el resto de funcionalidades. Como vemos que los clientes de los estudios contables solo manejan WhatsApp, los mensajes se mandan por WhatsApp. Eh, bueno, esto básicamente, ya que estamos en hora, es cómo funciona un EA Agent. Somos el único EA Agent que hoy en día existe para contadores en Argentina. Existe en otros países, pero bueno, dentro de lo que es Argentina somos los únicos. Eh, y básicamente estamos dando nuevos cupos, 5 nuevos cupos, o vamos abriendo los cupos de a poco, porque la IA tiene que ir adaptándose a la cantidad de gente que la utiliza, en base a todo lo que hablamos anteriormente. Así que si les interesa, Maxi va a estar dando cómo se pueden suscribir y estamos dando un descuento por estar el día de hoy también. Eh, el tema de las alícuotas de ingresos brutos de todas las jurisdicciones, algo habías dicho. Ahora lo mostramos. Cómo consultar todas las alícuotas de todas las jurisdicciones que nosotros tenemos. Un ¿Alguna momentito. duda más de lo que vieron hoy? Mientras mostramos eso. Ahí está. Ahí pasó Maxi por el chat, el sitio web,
la demo completa, así ven cómo funcionan todas las funcionalidades, porque lamentablemente no podemos darlo en hoy, porque no llegamos con el tiempo. Tenemos muchísimas funcionalidades y ¿Cómo cada vez... acceden al descuento? ¿Cómo accedemos al descuento? Maxi, te dejo vos. Ya que Bueno, vinieron a la charla. yo ya les dejé en el chat directamente el link con el descuento aplicado. Ah, Bien. perfecto. Lo único que tienen que hacer una vez que ya hayan realizado el pago, en el menú acceden a algo que también está en el mensajito que les mandé. En el menú van a encontrar un botón que se llama comprar y acá simplemente ponen que ya me suscribí, como sigo. Y ahí ya cargan los datos y ya les habilitamos el servicio, junto al Claro. grupo de Esto WhatsApp para donde que van a estar todos los colegas. ahí ponen los datos, nosotros hacemos factura A, así que ahí pueden poner los datos para que le hagamos la factura. De nuevo, ¿cómo pagan con el descuento? Este, por acá. Por acá está el descuento. Y ahí les queda en 36.000 masiva, que es el precio de un descuento. Porque sin Con Claro. todas las descuento, ¿cuánto funcionalidades sin sale? límite. ¿Cuánto sale sin ¿Cómo? descuento? ¿Cuánto sale sin Sin descuento? descuento, está en la página, aparece como 40, pero está desactualizado, lo vamos a subir a 44 Bien. masiva. Para que sepan que Así no es un que engaño, esto digo que es, de verdad hay descuento por venir. sí, 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 esto, de hecho, tenemos que actualizar ese precio. Está pensado para que se suba un 10%. A este descuento no se le suma esta actualización Ok, de precio. bien. Claro. Eh, Tenemos es una decir, sección de mantienen el precio tutoriales congelado. que tenemos una sección de tutoriales que es muy buena. Hay un manual de usuario donde les explica cada función cómo se usa. Si no, bueno, la demo completa que ya lo vieron. Una demo exclusiva de análisis de datos. Una horita hablando Ujú. exclusivamente sobre análisis de datos y cómo poder sumar valor. Un tutorial de Sofía, de Junior Task y de Looker Studio. ¿Querés mostrar lo de las alícuotas? Bueno, vamos a acá en Junior Task, que acá tenemos todo. Y vamos a preguntarle global y vamos a preguntarle eh, qué tipo de alícuota. No, vamos a preguntarle directamente alguna actividad. Una actividad y una jurisdicción, qué sé yo. PBA, Eh, ponele. a ver, dígame una actividad que quieran Una no sé, actividad, vamos a poner soja, a ver. ahí está, servicio de publicidad. Mandaron alguno. Servicio de publicidad, a ver. Sí, Servicio de publicidad en Buenos Aires. ahí va, Tuki. Esto va a tardar un poquito porque está buscando la información. Ahí Bueno, va. acá podemos ver que la fuente fue a buscar a un archivo CSV, que es el de alícuota de ingreso bruto de Buenos Aires, y acá nos dice que la alícuota de Buenos Aires corresponde al 5%, si la actividad corresponde efectivamente al servicio de publicidad por intermediación es de un 8%. Acá hay un detalle, y bueno, la fuente, y que obviamente que la información es orientativa, ¿no? Habría que verificar si realmente es así, no lo tomen todo tan real, porque se puede llegar a equivocar, pero es bastante preciso. Sí, 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 los errores que tenemos son 5% por ahí. Así Sí, que estamos bastante sólidos con este tema del RAG. Eh, Así que bueno, la idea es, de nuevo, esto lo van consultando con la base de datos que nosotros tenemos y dentro de poco vamos a subir una retroalimentación, es decir, que el mismo contador pueda estar haciendo que está bien la respuesta, que está mal la respuesta, que no, la respuesta correcta es tal, y nosotros por atrás lo vamos verificando si realmente es así, o que nos mande un archivo que no tenemos. Por ejemplo, creo que todavía no están todas las alícuotas de todas las jurisdicciones, o qué sé yo, alguna reglamentación provincial, nos la mandan y nosotros la subimos y forma parte ya del resto de respuestas que van a ir de ahora en más. ¿Sí? claro. Eh, Piensen en el Así que RAL bueno, como si es una gran biblioteca. Así que cuanto más información exactamente, tengamos, mejor va a ser. Bueno, exactamente. espero que les haya gustado Así la que bueno. charla.